La Torre de Babel. En el libro del Génesis, en el capítulo 11, se narra la historia de la Torre de Babel, una de las historias más enigmáticas de la antigüedad. Según las tradiciones religiosas, la Torre de Babel está situada en la antigua Babilonia en Mesopotamia, apoyados por relatos del historiador griego Heródoto. Heródoto narraba que al pasar por Babilonia, en el siglo V a.C., observó una construcción, una gran torre que podría medir más de 90 metros y tenía una estructura escalonada, en espiral, de unos 7 pisos. Se presume una ubicación histórica que data de unos 4000 años en la zona de Irak. Algunos sugieren que pudo haber sido construida bajo el reinado de Nabucodonosor II en Babilonia y pretendía hacerla símbolo de su capital. Según Heródoto, en sus crónicas históricas, el rey persa Jerjes destruyó los vestigios de la torre por el año 479 a.C., también mencionada en las tablillas del Código de Hammurabi. Este zigurat, probablemente, estaba dedicado al dios Marduk, y era conocido como la Etmenanki, casa donde se une el cielo y la tierra. Se dice que fue construida con un material mineral de color azul, que servía para mimetizar con el cielo, y permitir tener un lugar seguro, evitando ciertas eventualidades. Según la Biblia, la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando salieron del oriente, los hombres hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Estos hombres quizás estaban buscando algún tipo de respuesta a sus interrogantes filosóficas, quizás sentían temor de ser esparcidos por toda la faz de la tierra, o quizás temían otra catástrofe natural. Sus gobernantes extraterrenos controlaban sus vidas y esto aumentaba su deseo de tener identidad propia y no depender de seres superiores que los subyugaban. Quisieron construir un lugar adecuado para su protección y además utilizarlo como observatorio, probablemente para adquirir conocimientos diversos. La respuesta de los Elohim fue descender para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijeron los Elohim: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparcieron los Elohim por sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Se podría pensar que los Elohim forzaron la creación de idiomas y lenguajes en este momento histórico, produciendo confusión entre los hombres. Pero, ¿es esto cierto? En textos anteriores, específicamente en Génesis 10, 31 y 32, dice: estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra, después del diluvio. En este texto se explica claramente que los hombres postdiluvianos se establecieron por familias, pueblos, lenguas y naciones. Todo esto antes del evento ocurrido en la llanura del Sinar. Entonces, será la historia de la Torre de Babel, un evento aislado sobre la historia de un grupo de seres humanos de otras latitudes geográficas. Será una narración dantesca y explícita de la intervención de los Elohim al momento de esparcir a los hombres postdiluvianos por sobre toda la faz de la tierra. Si los hombres postdiluvianos ya poseían sus propias lenguas, palabras y naciones, ¿de qué manera los Elohim pretendían confundir sus lenguas? Podría interpretarse como un suceso basado en la conformación biológica del cerebro humano. Podría presumirse que los hombres
Durante esta época histórica, poseían la capacidad mental de entender y hablar cualquier sistema de lenguaje conocido. Era un don que poseían de manera natural. La estrategia de los Elohim fue eliminar esta condición mental de los hombres y así confundirlos entre ellos. Los Elohim de alguna manera eliminaron esta condición de interpretación y manejo de los idiomas. En la actualidad las personas nacen con un idioma determinado, y aunque pueden aprender otros idiomas, el método de aprendizaje se basa principalmente en la comparación o asociación. En el Nuevo Testamento, miles de años después se produce un evento en el cual se manifiesta el don del entendimiento de los idiomas. Luego de la partida de Jesús el Cristo, se cuenta la historia de los primeros cristianos quienes estaban reunidos en un aposento alto el día de Pentecostés. Al momento de la manifestación espiritual, muchas personas tuvieron capacidad mental de hablar, entender e interpretar diferentes idiomas de todas las naciones. Bajo el cielo, cada persona de los extranjeros que estaban allí estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, ¿es acaso una coincidencia lo ocurrido en la Torre de Babel y su antagónico evento en el aposento alto? Nos queda una interrogante. ¿Qué quiere decir esto? Según estas narrativas, nos queda una reflexión. Estamos en una actualidad histórica, donde aún creemos en dioses materiales descritos en libros sagrados, que aún exigen adoración y culto de obediencia. Ignoramos que el Padre Universal es espíritu y su manifestación es espiritual, de él proviene el conocimiento y la vida misma. Es el momento de pensar, de desprogramarnos de todo pensamiento que nos pueda confundir y controlar. Soy Ciro Alvarado, y esto es Desprogramación Mental.